Vale. Vamos para allá. Yo me lo quito rapidito. Simplemente presentar aquí a Leandro y el acto que vamos a realizar. Darle las gracias a todos y a todas por venir. Esta tarde hemos organizado, como todos sabrán porque están aquí, un recorrido histórico por los 20 relatos del terror en que, a juicio de Leandro Pinto, son los más espeluznantes, ¿no? O los más... Los fundamentales. Los fundamentales, vamos a decir, ¿no? Que dentro de ese ranking que ha elaborado él, bueno, pues habrá diferentes criterios, él se lo podrá explicar mejor que yo, y le dará seguramente su justificación, ¿no? Bueno, como saben, nosotros intentamos organizar siempre actividades de este tipo dentro de la librería. La idea es atraer lectores y intentar que la librería pues sea no solo un sitio donde se venga a comprar libros, sino que tenga pues un contenido y que tenga, pues, que aportemos algo a, digamos, al tejido cultural de la ciudad en la que vivimos, ¿no? Bueno, para la actividad esta en concreto, que va sobre relatos, vamos a contar con Leandro, que si no lo conocen, no creo que requiera de ninguna presentación, seguramente lo conocerán todos, pero bueno, es un escritor de aquí, residente en Las Palmas, que también practica mucho lo que es el arte del relato, ¿no? Y además pues un gran lector y un gran conocedor del género, con lo cual seguramente le va a dar un criterio con enjundia, ¿no? A la actividad, ¿vale? Pues nada más, les dejo por aquí, que Leandro seguramente tendrá muchas cosas que decir. Yo también me voy a quedar por aquí, que tengo que tomar nota. Sí, vamos a intentar meter dentro del tiempo que tenemos estipulado, bueno, el ranking, los comentarios y alguna ronda de preguntas o algún tipo de participación por parte de ustedes que han tenido la amabilidad de venir, ¿vale? Bueno, ¿qué es una lista? ¿Qué es un ranking? Evidentemente un aparato indiscutiblemente subjetivo, seguramente cada uno tendrá el suyo, habrá discrepancias, habrá concordancias, y les puedo asegurar que esta actividad que hemos montado aquí, que es mi primera actividad en este local de Sinopsis, pues yo he tenido conferencias en la otra librería, lo planteamos hace unos cuantos meses, y lo que a mí se me presentó como la posibilidad de montar el ranking, que creí que iba a ser cosa de 3-4 días, al final fue un quebradero de cabeza, ¿vale? Porque tenía que filtrar, lo primero, el formato, qué es exactamente un relato, qué es un cuento de terror, qué es una novela corta, ¿no? Entonces tuve que aplicar un filtro especial, primero para discriminar el formato de la pieza narrativa que iba a incluir. Y por otro lado quise también montar una lista lo más heterogénea posible, ¿vale? Para evitar la polarización que se iba a dar entre los dos grandes maestros del género y otorgar, bueno, un abanico bastante amplio de autores, escuelas y épocas. De todas maneras, esta polarización es inevitable y veremos cómo, digamos, que no se puede evitar que los grandes maestros al final se repartan lo mejor del pastel, que son los puestos de privilegio, ¿no? Entonces, hubo que seguir estos criterios, un criterio de subjetividad que siempre está arraigado al gusto lector de cada uno y que cada uno tiene uno distinto. Estoy seguro, como aquí conozco a algunos y sé que tienen un gran bagaje en lo que es la temática, que pueden llegar a echar en falta alguna que otra pieza muy importante o que sea de su gusto. Son todas cosas que podremos comentar al final sin ningún problema, ¿de acuerdo? Hay que hacer una aclaración más que tiene que ver con este tema tan espinoso de los spoilers, ¿vale? En algunos casos, y para lograr un análisis lo más pormenorizado posible de cada relato, va a ser inevitable que se cuenten algunos aspectos del desenlace o del desarrollo hasta el desenlace, porque es la mejor forma de apreciar la valía de ese relato. Si no comentáramos el final, a lo mejor nos quedaría un análisis un poco truncado, un poco incompleto. Entonces, en fin, el que sea uno de la brigada de los spoilers y no quiera escuchar, pues o se pone las manos en los oídos o se pone a gritar o algo para no escuchar, pero de todas maneras intentaré en ese sentido ser lo menos explícito posible, ¿de acuerdo? Bueno, como todos los rankings, este tiene una cantidad determinada, son 20 relatos y lo vamos a hacer como corresponde del 20 al 1, ¿de acuerdo? Para que podamos crear una especie de expectativa y ver cuáles fueron para mí, dentro del análisis que hice durante los últimos meses, pues los mejores relatos de terror de la historia, los que más me han influenciado, los que más me han impactado. A lo mejor
los que más he analizado a lo largo de mis años como lector. Insisto, acepto después comentarios o cualquier tipo de discrepancia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Se ve bien ahí la pantalla, ¿no? Vale. Los de atrás también la ven. Bien. El hombre de la arena, de el gran escritor alemán Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ¿vale? Es un relato que se publicó en el año 1816 dentro de un volumen titulado Piezas Nocturnas. Empieza con una especie de falsa estructura epistolar, un intercambio de cartas entre tres personajes, Nathanael, su amigo Lothar y Clara, que es la hermana de Lothar y la prometida, ¿vale? Comienza como eso, como un intercambio de cartas, y el relato es una especie de regresión a los temores infantiles, ¿no? Este mito de Coco y demás, ¿no? Por supuesto que el hombre de la arena no es invención de Hoffmann, sino que es un mito antiguo que habla de un ser bondadoso, el hombre de la arena que venía a echar granos de arena a los ojos de los niños que no podían quedarse dormidos, y era un ente bondadoso, ¿vale? Aquí revierte la fábula Hoffmann dotándolo de una vertiente macabra, ya que este hombre de arena que sale en el relato lo que hace es arrancarle los ojos a los niños insomnes y se los lleva volando para dárselos de comer a unas alimañas que viven donde vive él en una media luna, ¿vale? Este relato y este mito han tenido amplia sombra en la cultura popular, ¿no? El tema Sandman, creo que seguramente está relacionado con esto. Y como digo, es una alegoría sobre el regreso a los temores primordiales, a los temores infantiles, ¿no? Llama mucho la atención del relato, en el relato, la estructura maleable que tiene, porque empieza con esta, como les digo, estructura epistolar, un intercambio de cartas, pero de repente pega un salto y nos encontramos con un narrador en tercera persona que termina desgranando la historia, ¿no? Y al final lo que vemos es una proyección de los temores infantiles que tenía el protagonista, Nathanael, convertidos en figuras de su vida adulta tan siniestras como este hombre del arena, ¿vale? El cuento también recrea el mito del demiurgo a través de una serie de experimentos en los cuales se ve involucrado el protagonista. Es un relato de la estirpe más pura del romanticismo alemán del siglo XIX. Está dotado de un aire, vamos a decir, inquietantemente surrealista, y cuenta en definitiva la historia de un hombre desgarrado interiormente. Vale. Bien. La gallina degollada, del gran escritor uruguayo Horacio Quiroga. Los que por lo general me aguantan a mí en el taller de escritura seguramente lo recordarán porque lo leímos en alguna ocasión. No sé si fue en el taller de terror o en un intensivo de verano, pero sí lo leímos. Fue en el de terror del año pasado, por eso no te acuerdo. Bueno, este relato se publicó en el año 1917 dentro de un volumen titulado Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y Quiroga tan optimista que tanto conocemos, ¿no? Bueno, como suele ser habitual en este autor, se centra en los temores cotidianos, los temores de la vida cotidiana del ser humano, que quizá son los que resultan, por lo cercano y por lo posible, los más estremecedores para el lector, ¿no? El relato habla de la enfermedad como una especie de maldición celestial, una enfermedad que condena a una familia. Es la historia del matrimonio Mazzini-Ferraz, que ven cómo su descendencia crece enferma a causa de una sucesión de hijos afectados de meningitis. Nace un hijo, pasan 8 o 10 meses, sobreviene un ataque bestial de meningitis y convierte al hijo en una criatura idiotizada de por vida, ¿vale? Esto le ocurre en 4 ocasiones distintas, generando hijos de una enfermedad que los mantiene como seres infrahumanos. Crecen absolutamente en un estado de bestialidad, hasta el punto de que lo único que hacen es sentarse en un banco de madera contemplando una pared de ladrillos detrás de la cual se oculta el sol, babeantes y totalmente inertes, ¿vale? Lo único que desarrollan estos hijos es una especie de rudimentario instinto por la imitación. Es la única muestra de racionalidad que tienen. Pero
resulta que en quinto lugar nace una hija y no está afectada por la enfermedad. Entonces los padres vuelcan sobre ella todo su amor y toda su sobreprotección y olvidan cruelmente a los 4 hijos idiotas, por así decirlo. Bueno, un buen día esta enfermedad de los hijos va a sobrevenir en una sangrienta desgracia en la familia. Los padres salen con la hija que es sana y dejan a los 4 hijos enfermos con la criada, y estos se cuelan en la cocina y ven como la criada degüella una gallina que estaba preparando para un caldo o una sopa, ¿no? Y cuando los padres vuelven del paseo, la chiquilla sana se cuela, va a ver a los hermanos y, en fin, ya todos pueden imaginar lo que ocurre. Tal y como hacen los grandes maestros, y Quiroga es uno de ellos, el autor elabora el final en base a una serie de sugerencias visuales, indicios narrativos, sin explicitar nunca qué es lo que realmente ocurre, aunque el lector lo puede imaginar sin ningún problema. El relato tiene una perfecta cadencia narrativa y un crescendo del horror que lo convierte en una pieza espeluznante y de las que dejan pensando al lector. Este es un relato no muy conocido, lo mismo que su autora, no es muy conocida. El papel pintado amarillo también lo pueden encontrar publicado como el papel amarillo, el empapelado amarillo o el tapiz amarillo, depende de la traducción que tengan. The Yellow Wallpaper es en todo caso el título original. Y lo escribió Charlotte Perkins Gilman en 1890. Se publicó 2 años después en el periódico The New England Magazine, ¿vale? Este relato es una rara avis dentro de la carrera de Perkins, de Gilman, porque sus escritos siempre estuvieron más destinados hacia la crónica periodística o hacia el ensayo en pro de la igualdad de género. Estamos hablando de finales del siglo XIX, y Gilman fue una de las primeras activistas en pro del feminismo, y el mensaje que subyace tras la temática del relato también nos habla de la necesidad de liberación de la mujer, ¿vale? Bueno, está contado a través del diario de la protagonista, que tiene que escribirlo a escondidas porque su marido le tiene prohibida tal actividad. Bueno, John, que es el marido de la protagonista, que es un reputado médico, la lleva a vivir o a pasar un verano a una casa de veraneo porque la protagonista está afectada de alguna especie de crisis nerviosa que ella misma describe en su diario, ¿vale? Bueno, a poco de comenzar el relato ya conocemos la obsesión que tiene el personaje principal, la narradora, por el papel pintado que cubre una de las habitaciones de la primera planta de esta casa de veraneo donde se han instalado. El relato se recrea bastante en lo que es la descripción del dibujo de este papel tapiz, pero no es del todo clara, o sea, nunca sabemos cuál es exactamente el dibujo que se ve en ese papel tapiz amarillo de esa habitación, pero que tanto obsesiona a la protagonista. Lo describe en un momento dado como una especie de románico degenerado con delirium tremens al dibujo, ¿vale? Bueno, existe en todo momento la duda sobre si las cualidades del dibujo para mutar, porque esta es una de las principales características que tiene la ilustración del papel amarillo, que va mutando, va cambiando de forma. No sabemos si se debe a un fenómeno sobrenatural o a la enfermedad psíquica de la protagonista. Bueno, a medida que se desarrolla el relato va creciendo la locura de esta, y poco a poco se empieza a adivinar la forma de una mujer atrapada detrás del papel. No sabemos si solo lo ve ella o si realmente esa mujer está queriendo salir de ahí. Pero en todo caso, el dilema de la mujer prisionera, que es lo que es ella bajo el despotismo de su marido, se transforma en alegoría a través de lo que ve en el papel pintado, ¿vale? Bueno, el relato acaba en un final frenético, que es el espejo de la locura del personaje principal. Un relato muy, muy bueno, ¿vale? Y muy influyente seguramente en lo que fue la narrativa posterior escrita por mujeres. Damos un salto en el tiempo. Nos vamos a 1985. Superviviente, de Stephen King, ¿vale? Creo, si no me equivoco, creo que es el relato más moderno de todos los que he metido en el listado. Y así todo tiene ya sus 30 y pico de años. Bueno, se publicó en el año 85 en el volumen Skeleton Crew, que como sabemos en español no está publicado como tal, sino que lo podemos encontrar en un volumen titulado La Expedición.
ahí lo pueden encontrar, ¿vale? Comienza con la pregunta, vemos un paisaje paradisíaco, pero no tiene nada de paradisíaco el relato, ¿vale? Simplemente una muestra del paraje a donde va a parar el protagonista, que es un náufrago. Y el relato es el diario de este náufrago, que es el doctor Richard Pine, un prestigioso cirujano, que se ha metido en una serie de negocios turbios y por avatares del destino ha terminado naufragando en una isla desierta. El relato comienza con una frase que, según el narrador, todo cirujano se ha llegado a plantear en algún momento, que es: ¿hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático? Va a servir como leitmotiv de toda la narración. En el fondo, es la historia de un buscavidas, de un médico que se ha abierto camino en la vida con apuestas, con métodos poco honestos, con chantajes, con amenazas, y desintegra un poco la figura de los típicos médicos íntegros y decentes que tanto aparecen en la literatura, ¿no? En un momento dado, el personaje hace un inventario de los objetos que ha logrado salvar del bote salvavidas. Tiene agua, cerillas, heroína, que era lo que estaba traficando cuando tuvo lugar el naufragio, una caja de costura y un par de cuchillos, ¿no? Bueno, el náufrago tiene todo eso, pero no tiene comida en la isla. Entonces se empieza a alimentar de gaviotas, cangrejos, algunos animales que ve por ahí, y en un intento de atrapar una gaviota, pues mete el pie entre dos rocas, se fractura un tobillo, y conforme pasan los días, el tobillo se le va gangrenando y se hace necesaria una amputación. Utiliza la gran cantidad de heroína que tiene como anestesia, y él mismo, con sus habilidades de cirujano, pues se autoextirpa el pie, ¿vale? El tema es que a la amputación sigue el hambre creciente que tiene el personaje. Entonces caemos en el tema principal del relato, que es el autocanibalismo. El personaje no solo se come el pie, sino que después, aunque el resto de su cuerpo no se está gangrenando, sigue teniendo hambre. Con lo cual empieza a comerse a sí mismo parte por parte. Bueno, como en muchos otros relatos de Stephen King, vemos cómo la locura se abre camino poco a poco a lo largo de la narración para acabar en un final espeluznante, ¿vale? Un relato realmente muy estremecedor y que creo que Stephen King resuelve con maestría, porque se plantea él mismo la cuestión de cómo un hombre puede comerse a sí mismo, entonces le va añadiendo estos ingredientes de que sea cirujano, de que esté náufrago en una isla, de que tenga heroína encima para usarla como anestesia, etc. Muy buen relato, ¿no? Bien, el maestro Ambrose Bierce, escritor fundamental dentro de la transición entre los dos grandes maestros que son Poe y Lovecraft, y un habitante de Carcosa, probablemente su relato más representativo, su relato más prestigioso y seguramente el mejor que ha escrito. Se publicó el 25 de diciembre del año 1886 en el San Francisco Newsletter, y es un relato en el que se menciona por primera vez la mítica ciudad de Carcosa, que es un emplazamiento ficticio, siniestro, lóbrego, marginal, creado por Bierce, recreado ampliamente por Robert W. Chambers en los relatos del Rey Amarillo, y luego reutilizado por Nick Pizzolatto, que es el guionista de True Detective, en la primera temporada. Carcosa se ha convertido en una de las ciudades ficticias más míticas de la historia de la literatura de terror, a la altura de la Arkham creada por Lovecraft, ¿vale? Bueno, el relato es muy breve, creo que es el más breve de todos los que he traído. Un personaje sin nombre se despierta de repente en un paraje extraño y muy pronto comprende que se encuentra entre las lápidas de un cementerio muy antiguo. Es un personaje que está sufriendo una crisis de ansiedad, una crisis psicológica, y recuerda su enfermedad. Lo único que recuerda de su enfermedad es que le impulsaba todo el tiempo a la búsqueda de espacios abiertos, porque estaba recluido en la habitación de un hospital. En un momento dado, el personaje barrunta la posibilidad de que todo el escenario que contempla sea fruto de un delirio, de un delirio de su locura galopante. Bueno, aquí sí voy a tener que caer un poquito en el spoiler. En un momento él se tumba junto a un árbol que está lleno de ramas y hojarasca. El viento mueve las ramas, mueve la hojarasca, queda a la vista una lápida, y en esa lápida el protagonista ve su nombre, su fecha de nacimiento y su fecha de defunción, que hasta ese momento desconocía. Entonces descubrimos y comprende el personaje que el escenario donde está, y que es totalmente posapocalíptico, pertenece a las ruinas de la antigua ciudad
la cosa. Lo curioso del relato es que está escrito en primera persona y nosotros llegamos al final y entendemos que el personaje está muerto y decimos cómo es posible que un muerto nos cuente su propia historia. Aquí efectúa una cabriola magistral de Bierce comentándonos que el personaje está hablando a través de un medium. Nos dice, este es el testimonio del muerto a través del medium y nombra al medium. ¿Vale? Bueno, es un cuento breve, como digo, pero perfectamente diagramado y ejecutado y una de las muestras más depuradas de la narrativa de Ambrose Bierce. Perdona, ¿todos los autores escriben terror y otras cosas o solo terror? No, la mayoría se ha desenvuelto también en otros géneros. Por ejemplo, Stephen King ha escrito un montón de otras cosas. Lo que dije del caso de Charlotte Perkins Gilman fue el único relato de terror que escribió, el del papel pintado amarillo. Bueno, tenemos un poco de cada cosa. Bueno, Las ratas del cementerio es un relato absolutamente pulp, escrito por Henry Kuttner. Es el primer relato que publicó Kuttner, lo hizo en la revista Weird Tales en 1936. Se ambienta en la ciudad de Salem y nos cuenta la historia de Mason, que es un sepulturero de uno de los más antiguos cementerios de la ciudad. Bueno, el comienzo de la historia nos habla de la guerra que mantiene este personaje Mason, el sepulturero, con los ejércitos de ratas que pululan en los subsuelos del cementerio, del Camposanto. Y también nos cuenta, o nos menciona un poco a la pasada, la misteriosa desaparición del anterior guardián del cementerio. Es un relato muy lovecraftiano, tanto por la temática en la que se centra como por algunos rasgos de su estilo, que es muy ampuloso y muy adjetivado. El sepulturero es descrito como un ser corrupto y envilecido que roba los dientes y las muelas de oro a los cadáveres, le roba a los gemelos, las joyas con los que a lo mejor fueron enterrados. Además trafica con cadáveres porque los cede a estudiantes de medicina que los necesitan. Y como digo, se lleva las riquezas de los cadáveres cuando las ratas no se le adelantan y le birlan algún cadáver también. Porque a medida que pasa el relato vamos descubriendo que no son ratas normales. De hecho puede que ni siquiera sean ratas. ¿Vale? Entonces, tras el entierro de un difunto especialmente suculento, vamos a decir, porque almacenaba unas cuantas riquezas y unos cuantos dientes de oro, el sepulturero espera que se marchen los deudos y los familiares y reabre la tumba, abre el féretro y justo en ese momento ve cómo las ratas le roban el cadáver, a través de un agujero practicado en la vertical del ataúd. Bueno, impulsado por la avaricia, impulsado por la codicia, Mason no tiene mejor idea que meterse de cabeza en el agujero y empezar a horadar o a investigar en esos túneles subterráneos. Llegado a este punto, tengo que decir que lo paso mal hasta hablando de él, mira. Le juro que es uno de los relatos más asfixiantes, claustrofóbicos, angustiantes y de final insoportable que uno pueda leer. Los 6 o 7 párrafos finales de este relato siempre los leo casi corriendo porque estoy deseando llegar al punto final y terminar. Porque se pasa un rato verdaderamente horrible comprobando lo que le ocurre al sepulturero cuando se topa con estas criaturas que no son ratas específicamente, pero ya no se trata solo de la presencia de los monstruos, sino de la sensación de encierro, de claustrofobia que le generan esos túneles, porque en un momento, en el laberinto subterráneo, él se pierde y ve la salida hacia un ataúd y va hacia el ataúd creyendo que es el ataúd que él ha desenterrado y que está abierto. Resulta que se mete en otro ataúd que también está agujereado y está enterrado. En fin, una cosa muy desagradable, pero que termina dando forma a un relato magistral, muy de la estirpe de Weird Tales, ¿vale? De esta revista Pulp. Creo que es el más pulp de todos los que he traído. Y me apetecía traerlo porque a mí me impacta muchísimo cuando lo leo, está muy bien escrito además. Y porque creo que Kuttner es un autor que merece una revisión y merece que se le conozca un poquito más. En todo caso, este relato, que fue el primero que publicó, como les digo, resulta magistral. El polifacético y controvertido Hans Heinz Ewers, H.H. Ewers, ¿vale? Autor alemán de principios del siglo XX,
y La araña, su relato más conocido, su relato más prestigioso, el que encontraremos casi en cualquier antología donde esté incluido Ewers. La historia está basada en un relato anterior del dúo Herman Chatrian, que se llamaba El ojo invisible o el albergue de los tres ahorcados. Pero La araña se publicó en el año 1915. Trata sobre un estudiante de medicina llamado Richard Braquemont, que ocupa una habitación en un hotelito de París que arrastra una maldición reciente. O sea, durante los últimos 3 viernes se han ahorcado 3 hombres distintos en la misma habitación. Bueno, se han suicidado allí 3 hombres en 3 viernes consecutivos. Bueno, se genera una pericia, hay una pesquisa policial, hay investigaciones, la prensa quiere saber qué pasa con esa habitación, y Braquemont, que es como digo, un estudiante de medicina, bueno, embauca un poco a la policía, al comisario local, le dice que tiene un plan para descubrir el motivo de los suicidios y logra que le concedan el permiso para instalarse en la habitación. En realidad este plan es solo un farol, él no tiene ningún plan, simplemente quiere instalarse ahí para demostrar que a él no le va a ocurrir nada. Bueno, tras una pequeña introducción en tercera persona, empieza el relato a través del diario de estancia de Braquemont en la habitación. Pues al principio no pasa nada, él, en fin, apoyado en su escepticismo, pues comienza a decir que bueno, está estudiando ahí tan tranquilamente, que no percibe ninguna atmósfera siniestra, ni nada extraño en la habitación. Hay que decir que los 3 suicidas se habían ahorcado con el cordón de la cortina, sobre un gancho que había encima de la ventana. A los pocos días aparece Clarimont, que es una vecina muy bella que está en un apartamento enfrente del hotel, a una ventana que está justo a la altura de la habitación donde está Braquemont. Por supuesto que el nombre se lo pone él, Clarimont, sin que llegue a intercambiar ninguna palabra con él. Ambos se observan a través de la ventana y él empieza a obsesionarse un poquito con la chica, ¿no? Es una chica muy bonita, vestida de negro, hasta el cuello, ¿no? Vestida hasta arriba de negro, y que está con unas agujas tejiendo una tela muy fina. De ahí seguramente la alegoría con la figura de la araña. Aquí Ewers, que hace un homenaje, como digo, a una historia anterior de Herman y Chatrian, hace otro homenaje a un relato muy bueno también llamado La muerta enamorada de Théophile Gautier, donde sale una vampiresa que también se llama Clarimont. Bueno, Braquemont empieza a establecer un juego de señas con esta chica a través de las ventanas. Empiezan a hacer pantomimas, a jugar, a hacerse gestos y morisquetas. Y de repente empieza a tener como un embotamiento mental del personaje y solo puede pensar en la vecina de enfrente. A pesar de que sigue escribiendo en el diario, aquí no va a pasar nada, está todo controlado. Le han instalado una línea directa con la comisaría para que cualquier cosa apriete un botón y venga rápido la policía a evitar el suicidio. Bueno, él en un momento sale de la habitación y en uno de los pasillos del hotel observa en una tela de araña que hay en un rincón el apareamiento entre una araña hembra y macho y después cómo la hembra devora al macho, ¿vale? Lo que puede ser una especie de visión premonitoria. Este juego de gestos que se establece entre Braquemont y Clarimont empieza a convertirse en un juego telepático. Todo lo que ella hace, él lo ve y lo repite. Entonces ella en un momento corta el cable del teléfono y él hace lo mismo en su habitación. Y el relato al final se inunda de un creciente e inquietante aire de irrealidad. Es evidente que yo no les cuento el final, pero ya lo saben y lo pueden imaginar. Puede que sea el único punto flaco que tenga el relato, ¿no? Que el final es un poco predecible, ya nos podemos imaginar cómo acaba, pero hay que decir que está escrito en una prosa elegante, muy efectiva, y que es una muestra del talento incuestionable de Ewers para la narración macabra. Ewers, que fue un personaje extremadamente polémico porque se afilió al partido nazi, bueno, por un montón de cosas, y porque estaba un poco loco el hombre. Pero pasó a la posteridad por un montón de relatos y a mí La araña es uno que siempre me apetece releer por lo bien plasmado que está y por lo bien diagramado y desarrollado que lo tiene, ¿vale? Este es muy conocido. Yo sé que a más de uno le encanta aquí, porque lo hemos hablado y lo hemos comentado. El Orla, un auténtico clásico y una auténtica obra maestra de la literatura del XIX, escrito por Maupassant.
Louis de Maupassant, el gran escritor de cuentos francés. El relato se publicó por primera vez el 23 de octubre de 1882 en el periódico Le Gaulois, prestigioso periódico francés, y posteriormente la historia sería publicada en una versión ampliada en 1887, encabezando un volumen de relatos del autor del mismo nombre, El Orla y otros relatos. Lo bueno es que a día de hoy, en diversas publicaciones, nos podemos encontrar con las dos versiones. Podemos leer la versión recortada y la versión ampliada. Yo el análisis que hice, pues lo hice sobre la versión ampliada, que me gusta más. Muchas veces se ha relacionado, se ha especulado con que la patología que sufre el protagonista de esta historia está relacionada o es muy paralela a la crisis que sufrió el propio Maupassant en enero de 1892, tras la cual pasó sus últimos días recluido en una casa de salud mental donde murió. El relato se inicia con la llegada de un barco brasileño al puerto cercano, a la casa de veraneo donde transcurre la historia, y el protagonista, un joven de clase acomodada, pues de llegar el barco, se admira de la belleza del barco brasileño y lo comenta en su diario, ¿no? Esto ocurre en la ciudad de Rouen, o cerca de la ciudad de Rouen. Como siempre, Maupassant desliza en la historia alguna especie de reflexión filosófica o de corte humanista, y en este caso nos habla un poco de la limitación de los sentidos humanos. Lo que viene a postular, no sé si Maupassant, pero por lo menos sí el protagonista de la historia, es que existen un montón de cosas en nuestro universo que las damos por inexistentes porque no son capaces de captarlas nuestros sentidos, que por lo general son falibles y además muchas veces están fatigados. Entonces, lo que el ser humano considera existente o inexistente lo filtra solamente a través de los sentidos. Cuando los sentidos fallan, escapa a la percepción todo aquello que, aunque no lo perciba, no por eso tiene que no existir. Eso es lo que se plantea el protagonista cuando ve que empiezan a ocurrir una serie de fenómenos paranormales en esta casa de veraneo donde transcurre la historia. A pesar de que el narrador nos cuenta de que convive con una especie de estado febril que lo tiene un poquito alterado. La enfermedad se manifiesta en los delirios sobre un ser oscuro y demoníaco, un visitante de la noche que absorbe la energía vital del protagonista. Bueno, desesperado y sin saber cómo vencer estos fenómenos paranormales, él se marcha de la casa de veraneo y se va a París a pasar un mes. Y desde que llega a París, mejora absolutamente. O sea, se desvanece el fenómeno sobrenatural. Este es un recurso que emplea Maupassant para dejarnos claro que el mal reside en la casa de veraneo y que no es un trastorno intrínseco en el personaje. Sobre todo porque después de ese mes, el personaje vuelve a Rouen y vuelve a presentarse el mal que afecta incluso a sus criados. Bueno, el protagonista empieza a poner en práctica una serie de experimentos nocturnos para detectar la presencia de esto que él llama el orla. Por ejemplo, coloca botellas o jarras de agua y de leche en su mesita de noche y por la mañana se encuentra con que el ente se las ha bebido. En un principio cree que es víctima de sonambulismo, entonces lo que hace es forrar la jarra de agua con algodón impoluto y se mancha las manos con hollín para comprobar si después la jarra tiene manchas de hollín y resulta que desaparece el líquido, pero el algodón no está manchado. Y esto va, evidentemente, aumentando su inquietud y su locura. Contiene una frase memorable el relato, varias frases memorables, pero me apunté una que es: cuando estamos solos mucho tiempo, poblamos el vacío de fantasmas. Es un poco lo que viene a ocurrirle al personaje, que en el fondo nos habla también de su estado de soledad, que es brutal, un aislamiento tremendo. Entonces el protagonista se reafirma en la creencia de que existe ahí un ser de naturaleza material, aunque imperceptible para los sentidos humanos. Lo curioso es que hasta muy avanzado el relato no hay actos violentos del ente para con el protagonista. Lo que pasa es que la sola presencia ya le trastorna. En un momento se produce un choque de voluntades, una especie de dominio mental por parte del ente hacia el protagonista y un manejo telepático, ¿vale? Hay un estremecedor pasaje que ha pasado a la historia en el cual el protagonista se contempla en el espejo y no se ve a sí mismo, pero no porque se haya vuelto invisible, sino porque el ente se interpone. Por eso no alcanza a ver su reflejo. Bueno, el final es redentor por medio de un gran incendio, aunque absolutamente desesperanzador. Un relato que
pienso yo que es un grito de desesperación del autor ante esa locura que poco a poco se lo iba anulando como persona, ¿vale? Bien. La novela del polvo blanco, aunque se llame novela, no es novela, ¿de acuerdo? Es un relato. Lo podréis encontrar también como El polvo blanco, simplemente, o en algunas publicaciones como Vinum Sabati. En todo caso, The White Powder es el título original de esta verdadera obra maestra escrita por Arthur Machen, el autor galés, que me encanta, es uno de mis autores favoritos. El relato se publicó en 1895, era parte de una obra más amplia, una novela llamada Los Tres Impostores, y este relato formaba parte del capítulo 4 que se llamaba El recluso de Bayswater. Bueno, al final la estructura y la autonomía narrativa que poseía este capítulo hizo que posteriormente se publicara en un relato independiente. Como digo, en español lo podemos encontrar como El polvo blanco o Vinum Sabati, o depende de quién haya sido el traductor. Bueno, se narra la historia de Francis Leicester, que es un aspirante a jurista que pasa un montón de horas, más de 10 al día, encerrado en su habitación, estudiando Derecho, y de su hermana Helen, que es la que vive con él y quien cuenta la historia. Bueno, ella le empieza a convencer de que no se reclusa tanto, de que no estudie tanto, de que salga un poco, de que se relacione con la gente, y él empieza a sentirse un poco mal, visita al médico de la familia, el doctor Joseph Aberdeen, que le receta una especie de excipiente, un polvo granulado, medio escamoso, que Francis compra en una botica y que mezcla 2 veces al día con agua y se lo bebe. Aunque al principio mejora, de repente se empieza a convertir en un hombre diferente y cambia su vida de retiro y reclusión y empieza a salir por las noches y empieza a llevar una vida un poco más disipada. Bueno, la hermana evidentemente se mosquea un poquito, de repente le ve raro, lo ve que dice cosas raras, que actúa de forma extraña, que tiene una especie de cicatriz en la mano, que viene con la mano vendada. Él se muestra en todo momento hermético y no suelta prenda sobre a qué se está dedicando durante estas salidas nocturnas. La hermana, inquieta, pues consulta con el médico, con Aberdeen. Este le resulta extraño el comportamiento y lo que hace es ir a la botica a examinar un poco el medicamento que le han estado recetando a este paciente, ¿no? Entonces el boticario le deja ver el mejunje, que como digo es un polvo blanco, y el médico pues, lo ve raro, lo ve como que está caducado el medicamento, toma una muestra y se la envía a un experto, que es el doctor Chambers, que es un científico amigo de él, para que la analice y le dé algún tipo de conclusión. Mientras tanto el estado de Francis empeora y de repente se han acabado sus salidas y ahora ya directamente no sale de su habitación. Está encerrado todo el tiempo en su habitación. El médico hace una visita, le dice a la hermana, mira, voy a subir a verlo. Sube a verlo y baja pálido como la muerte y dice, mira, no me llames nunca más. Tu hermano no tiene remedio, me voy y no me vuelvas a ver. No nos cuentan lo que ha visto, por lo menos en ese momento no nos cuentan lo que ha visto el médico. Bueno, la hermana queda evidentemente desamparada, en un estado de inquietud total, le lleva la comida al hermano pero nunca lo ve cuando coge la comida, no la deja entrar en la habitación. Transcurren 2 semanas, 15 días después, Helen, que ha ido a hacer unas compras, está en la calle y observa desde la acera la ventana de la habitación donde está recluido el hermano y ve allí la figura de un monstruo horripilante, de forma totalmente no humana, ¿no? Y entonces se convence de que su hermano está encerrado en esa habitación conviviendo con algún tipo de abominación. Entonces ocurre lo que yo llamo el incidente de la gotera, pocos días después. Una de las criadas estaba limpiando una habitación de la planta baja y de repente descubre una gotera en el techo que es el subsuelo donde está encerrado este personaje. Y lo que gotea es una especie de brea viscosa, de color negro y totalmente corrosiva. La hermana ya no sabe más qué hacer y desesperada vuelve a llamar al médico. Aberdeen accede a visitar la casa, fuerzan la cerradura, entran en la habitación y se produce un corte en la narración. Ahí es cuando Helen y el doctor Aberdeen ven en lo que se ha convertido Francis. Se genera un corte. Hay una elipsis narrativa. Poco tiempo después, el médico, Joseph Aberdeen, entrega una carta a Helen, le dice que se marcha de Inglaterra, se va a América, y le dice, mira, en esta carta te lo explico todo. El relato termina con la reproducción textual del contenido de la carta.
que son dos cartas. Una la que le escribe el médico Aberdeen a Helen y otra el contenido del análisis que el doctor Chambers había hecho del polvo. Al parecer, y debido a una serie de avatares químicos, llevaba 30 años el polvo en el frasquito que lo tenía el boticario ahí, y encima había estado sometido a altísimas temperaturas, humedad, en fin, un montón de avatares químicos que se explican muy bien en el relato. El misterioso polvo blanco había derivado en el vinum sabati o vino del aquelarre, que era un vino que se libaba en unos ritos paganos, en unos aquelarres, y lo que buscaba era destruir el tabernáculo de la vida, o sea, la Trinidad, cuerpo, mente y alma. Que es lo que le ocurre a Francis por haber consumido tanto de este polvo. Hay una descripción muy minuciosa en lo que se ha convertido Francis, que es una masa apestosa de brea, ennegrecida y en estado de licuefacción. Es un relato, como todo lo que ha escrito Mencken, magistralmente narrado, y refleja el esfuerzo del autor por erradicar todo tipo de superstición o de superchería natural del género y conjugar sus elementos más primordiales con otros de un materialismo cientificista que está basado en estas explicaciones químicas que se dan sobre lo que le pasó al medicamento. Y este afán por introducir explicaciones científicas haría escuela en el género e influiría decisivamente a Lovecraft, ¿vale? Para mí una de las mejores obras de Mencken y un relato que recomiendo muchísimo. La verdad es que la atmósfera es muy muy densa y atrapa muchísimo. Además que tiene una conclusión espeluznante por lo que cuenta la carta del doctor Abel. Bueno, Leandro, preguntitas son, por lo que entiendo, Mencken es influencia de Lovecraft. Sí. O sea, era un tipo al que leía, ¿no? Sí, al igual que Beers, que antes lo mencioné, es un autor de la transición, de lo que yo llamo la transición, el paso que va entre Poe y Lovecraft. ¿Vale? Son una serie de autores que germinaron hacia finales del siglo XIX y que, vamos a decir que plantaron un poco la semilla de lo que después sería la dinamitación total que haría Lovecraft del género. Y su labor en el género fue importantísima, tanto Algernon Blackwood como Mencken, como Beers, que antes lo nombré, como Chambers, como Hodgson, han sido autores que han allanado un poco el camino para lo que vino a principios del siglo XX, para la revolución total que sufrió el género a principios del siglo XX, y es uno de los autores favoritos de Lovecraft, Mencken, que era un autor galés que estaba fuertemente influenciado por las culturas pues, druidas, presélticas o de todo este tipo de paganismo, por así decirlo, y que, como digo, buscaba la forma de erradicar todo lo que tenía el género de superchería sobrenatural. Bien, damos otro salto en el tiempo, vamos a un relato de la época moderna. Fíjense la sencillez del título, ¿no? Del relato. Terror, para mí el mejor relato de Clive Barker, un auténtico maestro de la narrativa contemporánea. Se publicó en 1984 este relato, en el volumen 2 de los celebérrimos Libros de Sangre. Probablemente la mejor compilación de relatos de terror de todos los tiempos. O por lo menos del siglo XX seguro. Son 6 volúmenes, los Libros de Sangre. Y Terror, Dread, es el relato que abre el volumen 2. Empieza con una frase muy llamativa que es: no hay placer igual al miedo. Y se plantea como una reflexión filosófica sobre el miedo, expresada en la conversación entre un profesor universitario y 2 alumnos. Cheryl, que es una alumna furibundamente vegetariana e idealista, Stephen, que es el narrador y el protagonista del relato, y Quaid, que es el profesor de filosofía. Bueno, ha habido algún tipo de debate filosófico entre el alumno y el profesor sobre lo que es el miedo o sobre cómo se materializan las personas. Y bueno, llegan las vacaciones académicas, llega el verano, cuando terminan, Stephen vuelve a la universidad y se encuentra con que Quaid le comenta que durante el verano ha estado llevando a cabo un experimento y se lo quiere enseñar. Lo lleva a su casa y Stephen descubre con horror que Quaid ha secuestrado a Cheryl, la ha metido en un sótano y le ha puesto por todo alimento un filete suculento de carne cruda. Recordamos que la chica es muy, muy vegetariana, ¿no? Es del opus de los vegetarianos, por así decirlo. Y la ha sometido a una serie de fotografías que van desgranando el experimento, ver cómo reacciona esa persona.
Entonces ella al principio evidentemente se niega a comer la carne, él le da de beber, le da agua, toda el agua que quiera. Al final, evidentemente la carne se va poniendo cada vez en peor estado, pero va aumentando el hambre de la chica, hasta que en un momento de desesperación total no le queda otra que comerse la carne que ya está gusanada. Entonces ahí dice, esto me lo hubiera comido el primer día. Bueno, el experimento es estremecedor y deviene en un descarnado ejercicio de sadismo por parte de este profesor Quayle, que está obsesionado con esto del terror y de cómo corporizarlo, cómo hacerlo físico, tangible. Casi que diríamos que el profesor pretende embotellar el terror y venderlo en un mercado, por así decirlo. Al mismo tiempo, elucubra la forma de hacer participar a Stephen de un experimento también. Stephen, cuando era pequeño, lo atropelló un coche y pasó un par de semanas totalmente sordo a raíz del atropello y quedó un poco traumatizado con eso. Pues Quayle lo secuestra, lo mete en una especie de rejilla colgada en el aire y le pone un casco que no se puede quitar de la cabeza y que le insonoriza totalmente, entonces no escucha nada. Según Quayle, que es el profesor de filosofía, este tipo de experimento lo que hace es destruir el yo racional y dejar solamente liberar el yo animal que solo busca la supervivencia. Bueno, en el final, el terror primario de Quayle, que es el profesor, que es que una especie de saltimbanqui demente aparezca con un hacha y lo corte en pedazos, se termina corporizando en la figura de Stephen, que escapa de su experimento, pero se ha vuelto loco y ha cogido un hacha y le ha ido a buscar. Entonces su gran sueño filosófico, que es la materialización de los propios miedos, se materializa justamente, se corporiza en la figura de ese alumno al que ha torturado. Bueno, como siempre, en Cliff Barker hablamos de un relato descarnado, de un relato visceral y perfectamente escrito por este autor. Sinceramente, de todos los relatos que componen los 6 volúmenes de los libros de sangre, es muy complicado elegir uno. Son todos muy, muy buenos. Pero yo me acuerdo que cuando leí Terror me impactó muchísimo y enseguida lo pasé a mi lista de favoritos. Bueno, vamos por la mitad del ranking, ¿vale? Llegamos al puesto número 10. El testimonio de Randolph Carter, de Lovecraft, ¿vale? Bueno, es un relato que escribió el maestro Lovecraft en diciembre de 1919, se publicó en abril de 1920 en la revista aficionada The Tryout y después se publicó en 1925 en Weird Tales. El relato se basa casi exclusivamente en un sueño que tuvo Lovecraft, en el que se veía a sí mismo invadiendo un cementerio y profanando una tumba en compañía de su amigo Samuel Loveman, a quien por supuesto solo conocía por carta. Los personajes del relato son trasuntos casi directos de ellos dos. O sea, Carter como Lovecraft y Warren como Loveman, que era su amigo. El relato se cuenta a través de la declaración que hace Randolph Carter a la policía o a alguna otra autoridad que le está interrogando acerca de la desaparición de su amigo Harley Warren. Por lo visto, Warren se proponía llevar a cabo un experimento en una tumba guiado por los designios de un extraño libro que le había llegado desde la India. Carter desconoce la naturaleza del experimento, pero esto de llevar a cabo una experiencia basada en un testimonio de un libro es algo muy loco. Las descripciones que hace el autor del cementerio en la noche, del aspecto de las tumbas, se corresponden con el mejor Lovecraft, ¿vale? El Lovecraft más descriptivo y más barroco. Randolph Carter es el típico narrador lovecraftiano, alucinado por el prodigio, poco fiable en sus testimonios, pero a la vez es una mina de vocabulario, o sea, es un dechado de precisión terminológica. El hombre, aunque está flipado y está medio enloquecido por lo que ha visto. Y Carter además es hasta tal punto un trasunto y un espejo del propio Lovecraft que Loveman lo lleva a la puerta de la tumba pero no le permite bajar porque le dice: tú eres un manojo de nervios, con tu frágil estado nervioso me vas a echar a perder el experimento, que es lo que sin duda le hubiera dicho Loveman a Lovecraft si ambos hubieran ido al cementerio. Bueno, Carter declara que hacia el final del relato que hay algo que le ha nublado absolutamente la mente y que eso es precisamente lo que aparece, lo que se deja ver hacia el final del relato, que se convierte en uno de los desenlaces más rotundos y aterradores de toda la obra de H.P. Lovecraft.
Fíjense cómo describe Carter, porque lo que ocurre es que Warren abre un sepulcro y se mete en las profundidades con un hilo telefónico a través del cual le va a comunicar a Carter, que está afuera, qué es lo que está encontrando ahí dentro, ¿no? Y Carter describe en su declaración, o en su testimonio, cómo es la voz que sale de las profundidades. La describe como profunda, hueca, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea. Bueno, lo cual demuestra una vez más la enorme capacidad de adjetivación de